comentaba que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, mujeres valiosas que han aceptado este llamado que el Señor nos ha hecho para que nosotras podamos compartir durante estos 2 días y tratar temas que han sido muy importantes realmente. Pues vamos a compartir ahora un tema que no a todos nos gusta, pero realmente es un tema muy importante, ya que las finanzas nos compete a todos. Entonces, vamos a hablar sobre algunos tips financieros que nos ayudarán para nosotros poder mantener nuestras finanzas saludables. Y algunos de los temas que vamos a compartir vamos a hablar sobre el diagnóstico financiero, sobre el plan financiero, también vamos a ver el presupuesto, vamos a hablar un poquito sobre el ahorro, sobre el sistema de sobres y también sobre la administración de las deudas. Y vamos a ver unos versículos bíblicos porque la verdad es que sabemos que la Biblia es nuestro marco de referencia y la Biblia nos dirige en cada una de nuestras vidas y las finanzas no es la excepción. Entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4 en los versículos 1 y 2. Y nos dice que todo hombre nos considere de esta manera. Número 1, como servidores de Cristo, y número 2, como administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué podemos entender con estos versículos? Bueno, que el Señor nos pide que nosotros seamos buenos administradores. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos buenos administradores? Pues cuando nosotros administramos bien los recursos que el Señor nos regala y que nos pone en nuestras manos, entonces nosotros le damos gloria a Dios y glorificamos a Dios en nuestras finanzas. Vamos a ir comenzando hablando sobre algunos aspectos financieros fundamentales. ¿Y qué son las finanzas? Pues las finanzas engloban todas las decisiones que se toman con relación al dinero, su uso y su administración. Si bien es cierto que realmente las finanzas le compete tanto a los niños, porque los niños desde temprana edad de una vez comienzan a ahorrar, cuando quieren comprar algo o le piden dinero a sus familiares. Entonces, las finanzas nos compete a todos los adultos también, ya sea para las finanzas personales, para las finanzas familiares y también empresariales. Entonces, yo quisiera que ustedes estén un poquito con la mente abierta porque ustedes se van a dar cuenta que realmente las finanzas no son complicadas, sino que hay una serie de pasos que uno puede implementar y realmente puede ver grandes cambios positivos. También es muy importante que usted sepa exactamente cuánto dinero usted recibe. ¿Por qué? Porque si usted tiene un salario de 15,000 pesos, realmente usted no recibe 15,000 pesos, sino que a ese monto usted debe restarle la parte correspondiente a los impuestos. Y no es lo mismo usted decir que tiene 15,000 pesos a usted decir que tiene 12, poniendo un ejemplo de que tenga deducciones de 3,000 pesos. Entonces, muy importante que nosotros sepamos exactamente cuánto dinero recibimos y así podemos distribuirlo en cada una de nuestras categorías de gasto. Por otra parte, muy importante, y es que usted debe vivir dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque cada quien debe llevar un estilo de vida conforme a sus ingresos. Son igual que los de ustedes. Entonces, nosotros debemos tener siempre pendiente con cuánto dinero juntamos, cuáles compromisos tengo y sacarle el mejor provecho a nuestros ingresos. También nosotros debemos cambiar la mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia. Y les quiero resaltar que cuando yo hablo de mentalidad de escasez hacia una mentalidad de abundancia, dinero con otra mirada, porque no es, nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y ahora, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos, primero es que yo tengo que buscar tengo demasiados compromisos o tengo demasiadas deudas, en lugar de yo quejarme y decir, no, pero que ese trabajo ya me tiene cansada y que casi no me pagan. No. Yo tengo que cambiar esa mentalidad de escasez
esa mentalidad de queja por una mentalidad de soluciones. Entonces, usted, si está en esa situación, lo que debe hacer es buscar otras fuentes de ingreso. Otra cosa que usted debe hacer para llevar la mentalidad de abundancia a su terreno práctico es sacarle provecho a sus talentos, monetice sus talentos. ¿Por qué? Porque puede ser que usted sea una experta en la costura, o sea una experta preparando postres, o en otro talento que Dios le ha regalado. Entonces usted debe analizar y pensar qué talentos yo tengo, qué cosas yo hago bien. Y así esa mentalidad va muy de la mano con la primera, porque de esa manera usted puede buscar otras fuentes de ingreso haciendo cosas que realmente a usted le gusten y las haga bien. También nosotros debemos invertir en nuestro conocimiento, debemos invertir tiempo y también, si es necesario, invertir dinero en nuestra preparación. También otra cosa que podemos hacer es realizar colaboraciones con tu círculo de amigos y colegas. Por ejemplo, si usted quiere hacer un live para promocionar algún producto o simplemente para compartir alguna información de valor, usted puede unificarse con otro colega o con otro amigo y así usted tal vez no se va a sentir solo compartiendo el tema y ambos se pueden dar apoyo mutuo. Entonces, es muy importante que nosotros realicemos colaboraciones con nuestros colegas. Otra parte muy importante es aplicar lo que sabemos. ¿Por qué? Porque si usted tiene mucho conocimiento y no lo aplica, entonces no está en nada. Entonces, a veces tenemos demasiada información en nuestra cabeza, pero realmente no lo aplicamos. Y por último, y no menos importante, es aplicar la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona agradecida, sus días cambian. O sea, usted va a dejar esa mentalidad de queja y usted va a ser agradecido y usted va a ser agradecido hasta con las pequeñas cosas. Porque la gratitud nos trae contentamiento y el contentamiento nos llena de plenitud. Así que ya sabemos, ahí tenemos un resumen de cómo nosotros podemos cambiar la mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia. Vamos a continuar. Ok, ya cambiamos nuestra mentalidad y nuestra forma de ver el dinero. Entonces, ahora, ¿qué hacemos en este camino que nosotros queremos iniciar para transformar nuestras finanzas? Pues tenemos que hacernos dos grandes interrogantes. Y la primera es preguntarme dónde estoy. La segunda interrogante es hacia dónde quiero llegar. Porque dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, pues ya llegó. ¿Por qué ya llegó? Porque si tú no tienes un mapa de ruta, si tú no tienes una planificación, pues ya tú estás en este punto y te vas a quedar ahí. Entonces, ¿cómo nosotros nos respondemos esas dos interrogantes? Pues a través de un diagnóstico financiero. Y el diagnóstico financiero te va a decir exactamente cuál es tu situación financiera. Si tú cierras un mes en rojo o si tú tienes disponibilidad. Y la segunda interrogante se responde con un plan financiero. Porque con el plan financiero tú te planificas y tú defines metas. Ahora vamos a ver brevemente un ejemplo de un diagnóstico financiero y de un plan financiero. Bien, cuando hablamos de diagnóstico financiero, a mí me gusta mucho compararlo como cuando nosotros nos dirigimos al doctor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al doctor porque sentimos alguna anomalía, porque algo no está bien. Entonces nosotros no sabemos en ocasiones qué tenemos y vamos al doctor para que él nos indique un tratamiento. Bueno, primero él analiza, nos manda a hacer ciertos estudios clínicos y luego que él tiene una conclusión, él determina un tratamiento. Pues con el diagnóstico financiero pasa lo mismo. Usted va a determinar dónde está, cuál es su situación económica actualmente, pero no se va a quedar ahí, sino que usted se va a preguntar, ok, ¿qué yo voy a hacer? Y es necesario que usted tome medidas correctivas para poder cambiar esa situación financiera. Y si es una situación positiva, una buena situación financiera, entonces puede tomar medidas para ir mejorándola. Vamos a ver aquí un ejemplo. No, primero vamos a ver los pasos de cómo hacer un diagnóstico de situación financiera, un autodiagnóstico. O sea, yo me lo voy a hacer a mí misma
para yo saber cómo están mis finanzas. Y para que ustedes vean lo sencillo que es, lo primero que tienen que hacer es tomar una lista y escribir todos sus ingresos fijos y variables. Una vez tengan los ingresos, van a continuar detallando todos los egresos, es decir, todos los gastos, sean fijos o gastos variables. Y aquí les menciono los gastos discrecionales. ¿Y qué son los gastos discrecionales? Esos son los gastos en los cuales yo incurro, pero que no son necesidades. Por ejemplo, irme de vacaciones o tal vez comprarme un postre todos los días. Entonces, esos son gastos que en ocasiones son necesarios, pero que no son tan importantes o tan requeridos para nuestro diario vivir. En ocasiones es bueno recortarlo o disminuirlo para que podamos subir nuestros números al final del mes. Entonces, el paso número 3 es establecer un orden de prioridad, es decir, poner lo más importante arriba hasta lo menos importante. El paso número 4 consiste en sumar todos nuestros ingresos. El paso número 5 consiste también en sumar todos nuestros gastos, sean fijos o sean gastos variables. Ya el paso número 6, usted va a restar del total de ingresos, le va a restar todos sus gastos, sean fijos o variables, y el resultado que le da va a ser su disponibilidad o su sobregiro. Yo espero que cuando ustedes lo hagan tengan una disponibilidad, pero no se preocupen que más adelante vamos a ver cómo pueden cambiar la torta. Entonces, el paso número 7 consiste en analizar el escenario. Y, es decir, veamos este escenario para que podamos ver más o menos cómo se puede analizar. Entonces, del lado izquierdo, en el primer cuadro, vemos el diagnóstico financiero. Del lado derecho vemos el diagnóstico financiero ajustado. Primero vamos a ver el diagnóstico financiero normal. Entonces, aquí vemos, como les mencionaba, los pasos. Vemos aquí todos los ingresos, el total de ingresos, aquí está. También vemos todos los gastos fijos, variables y discrecionales. Aquí lo tenemos. Como les comentaba, que es muy importante ponerlo en orden de prioridad. Aquí tenemos primero la hipoteca, el préstamo personal, la alimentación y así sucesivamente. Pues aquí vemos que esta persona cerró en rojo y esta persona tiene un sobregiro de 20,200 pesos. Imaginemos que ese es mi diagnóstico financiero. Imaginen que ese es el suyo. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Al momento de ustedes ver que cerraron con un número en rojo, lo que deben hacer es, ok, yo estoy mal, pero muy mal, pero todo tiene solución. Entonces, usted se pone a revisar cada una de sus partidas. Recuerden que también hay partidas que no son, o sea, que no pueden ser disminuidas. Por ejemplo, los préstamos no se pueden disminuir a menos que usted haga una reestructuración del préstamo. Pero hay otras cosas que sí pueden cambiar, que sí pueden recortar. Entonces, una de ellas es los servicios de internet, por ejemplo, el teléfono de la casa o tal vez Netflix. Y menciono el internet porque en ocasiones nosotros tenemos una cantidad mayor de mega o de datos mayor a lo que necesitamos. Y si tú necesitas 5, ¿por qué tú tienes 10? Entonces, de eso se trata, como ir analizando, ir revisando cuáles cosas podemos ajustarla a nuestras posibilidades y de esa manera nuestra situación financiera va a cambiar. En este ejemplo específicamente podemos ver los que tienen otro color del lado derecho en el ajustado. Lo que yo hice fue que yo procedí a disminuir esos gastos. Voy a comenzar con los gastos discrecionales. ¿Por qué? Porque esos son los gastos que son lujos y que no son tan necesarios. Entonces, como tiene una situación financiera tan crítica con un sobregiro de 20,200 pesos, en este caso yo lo eliminé totalmente. Y por un tiempo, esta persona no va a tener tantas salidas y todo eso. Entonces, el siguiente es los servicios. Esta persona disminuyó el consumo de energía eléctrica apagando los bombillos, por ejemplo. También puso un plan del internet y del teléfono menor y tuvo un ahorro bastante significativo.
Y el siguiente es el gimnasio. Vemos que esta persona tenía 8,500 pesos destinado para pagar el gimnasio. ¿Y qué pasa? Que tal vez esta persona tenía un super plan o tenía un plan VIP cuando puede tener uno más sencillo. En este caso, disminuyó de 8,500 pesos a 990. Entonces, en este caso, podemos ver cómo cambia el escenario. Entonces, esta persona tenía un sobregiro de 20,200 pesos, pero cuando analizó su situación y sus gastos, si eran necesarios o no, cambió el escenario y ahora tiene una disponibilidad o un sobrante de 4,310 pesos. Entonces, ahí ustedes pueden ver la importancia de nosotros analizar nuestra situación, ver nuestros gastos y tomar medidas. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Y se escucha perfectamente. Perfecto. Pues bien, ahí podemos ver que nosotros tomando pequeñas decisiones podemos cambiar nuestra situación financiera. Por eso es bueno que usted, a partir de ahora, sea mañana, sea en la próxima semana, usted se haga un autodiagnóstico para usted poder mejorar su situación financiera. Y vamos a hablar ahora del plan financiero. Recuerden, vimos el autodiagnóstico financiero. Ya sabemos cuál es nuestra situación financiera. Ahora vamos a hacer un plan financiero. ¿Y qué es un plan financiero? Un plan consiste en usted definir las metas que usted quiere lograr. ¿Por qué? Porque si usted la puede visualizar, usted va a saber qué quiere, usted va a saber qué monto necesita y en qué fecha lo va a lograr. Y para eso tenemos 5 pasos. Y estos pasos son, primero, plantearte de 3 a 5 metas. Pero realmente, si usted solamente puede plantearse una sola meta, porque eso es lo que usted puede lograr, entonces todo depende de qué usted puede lograr, cuáles son sus ingresos, cuál es su situación financiera actual. Entonces, a partir de ahí, tú decides cuáles metas quieres lograr. Es muy importante también establecer un monto. Y el monto no tiene que ser exacto, pero sí debe ser aproximado. Entonces, usted hace una investigación para saber más o menos qué cuesta o cuánto dinero usted necesita para lograr esa meta. El paso número 3 es determinar el tiempo. ¿Y por qué es tan importante determinar el tiempo? Bueno, porque una meta sin una fecha realmente es una ilusión. Pero cuando nosotros le ponemos una fecha, cuando decimos cuándo lo queremos lograr, entonces ahí se convierte en una meta. Hasta que no tiene fecha, señores, es una ilusión. Entonces, el paso número 4 consiste en dividir el monto requerido entre el plazo. Y yo les recomiendo que el plazo sea establecido en meses. Por ejemplo, en el primer caso, esta persona quiere comprarse un aire acondicionado. Pues lo quiere comprar en un año. En lugar de poner un año, lo que hace es que pone 12 meses, porque un año tiene 12 meses. Y de esta manera, el monto requerido dividido entre el plazo en meses, ya esta persona va a saber cuánto dinero tiene que ahorrar mensualmente para que cuando llegue julio 2021 o agosto, entonces ya usted va a tener todo el dinero necesario para poder comprarse su aire acondicionado. Y estos son simplemente ejemplos, pero las metas pueden ser sencillas. Entonces, usted pone metas conforme a lo que pueda lograr y conforme a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque si usted se pone demasiadas metas, puede ser, o es muy seguro, que cuando llegue el tiempo, dígase que el tiempo para lograr esa meta, si usted se pone una meta inalcanzable, que usted sabe que es irreal para usted y para su poder adquisitivo, digamos, entonces cuando llegue el tiempo, usted se va a frustrar. Entonces, para evitar esa situación tan incómoda, mejor es que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y podamos plantearnos metas que sean específicas y que sean realistas. Entonces, como les decía, luego vamos a obtener el monto mensual que debes ahorrar para cada una de nuestras metas. Y veamos por qué es importante el plan financiero. Pues el plan financiero es muy importante porque no es lo mismo tú ahorrar sin un objetivo que tú ahorrar pensando en una meta. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras utilizar ese dinero para otra cosa,
tú te vas a imaginar, digamos, que de vacaciones, o tú te vas a imaginar ya libre de deudas, porque esa fue una de las metas que tú te propusiste. Y entonces, cuando tú tienes una meta definida y cuando tú le pones un nombre a tu ahorro, entonces de esa manera tú puedes ser más intencional al momento de ahorrar. Y cambiando ahora, vamos a hablar un poquito del presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Realmente cuando uno escucha ese nombre como que se asusta un poquito, pero el presupuesto, señores, no es más que una herramienta que te permite a ti decirle al dinero a dónde ir. O sea, tú definir qué tú vas a hacer con tu dinero. Eso es un presupuesto, pero tienes que hacerlo en función del dinero que tú recibes, en función de tus ingresos, de tu salario. Entonces, el presupuesto está formado por dos palabras. Si lo separamos, vemos que pre es una palabra que significa antes y supuesto es una hipótesis o es algo que puede pasar. Entonces, es muy importante y es una regla del presupuesto que tú realices tu presupuesto antes de recibir el dinero, porque si tú recibes el dinero, realmente el dinero es mágico. Y yo digo que el dinero es mágico porque si tú tienes X cantidad de dinero ahora y tú sales, ya cuando tú regresas, tú te preguntas, ¿y en qué yo gasté el dinero? Entonces, por eso es bueno nosotros decirle a nuestro dinero a dónde ir. Y vamos a ver ahora las ventajas del presupuesto. Y las ventajas son, número uno, saber qué cantidad de dinero se recibe en el hogar o qué cantidad de dinero yo estoy recibiendo. Entonces, otra ventaja del presupuesto es que tú puedes saber cuánto dinero y en qué tú estás gastando. Porque es muy importante que nosotros llevemos un registro de nuestros gastos diarios. ¿Por qué? Porque si yo no lo registro, puede ser que yo esté gastando más dinero en X cosa y al yo no tenerlo registrado, yo no sé exactamente cuánto yo he gastado en ese gusto que yo me estoy dando, que realmente no es una necesidad. Entonces, ya cuando yo lo registro y yo llevo un control, simplemente con yo mirar donde yo lo tengo anotado, ya yo voy a saber cuánto dinero yo he gastado en eso. Y yo me puedo poner un stop y decirme, no, ya yo no voy a seguir gastando en esa parte porque realmente no es tan necesario y es un dinero que lo puedo utilizar para otra cosa. También otra ventaja del presupuesto es que te permite realizar ajustes a los gastos de acuerdo a tus ingresos. Si tú tienes tu presupuesto y tú te das cuenta que lo que tú estás pagando del gimnasio es demasiado, pues tú puedes hacer un ajuste, te comunicas con tu gimnasio y tú cambias el plan que tú tienes. Y así en cualquiera de los gastos, si la compra del supermercado se te está yendo muy lejos, pues también tú puedes tomar medidas y si tú tomas medidas, realmente tus números van a ir cambiando. También aquí tenemos que el presupuesto te favorece la buena toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros antes de incurrir en un gasto nuevo, en cualquier cosa que vayamos a comprar, el presupuesto te ayuda porque tú vas y tú consultas tu presupuesto y tú te das cuenta si realmente tú tienes capacidad para tú comprar eso, si tú puedes y en qué momento puedes hacerlo, porque puede ser que ahora en agosto yo no pueda comprarme tal cosa o no pueda irme de fin de semana, pero si yo miro mi presupuesto, yo digo, ok, ya yo no puedo ahora, pero en 2 meses yo voy a poder hacer eso. Entonces, por eso es muy bueno tener un presupuesto. Y por último, el presupuesto facilita el control de tus finanzas personales, familiares y empresariales. Realmente cuando tú tienes un presupuesto, tú puedes ver cómo van cambiando tus intereses, cómo van cambiando tus gustos, porque tú los ajustas a tus necesidades y a tus ingresos. Y vamos a ver cuáles son los pasos para elaborar un presupuesto, para que ustedes vean que realmente no es complicado. Y lo que tenemos que hacer es tomar una lista y escribir todos nuestros ingresos. El segundo paso es identificar todos tus gastos. Y tú debes poner todos tus gastos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el presupuesto, tú tienes que poner hasta los botellones de agua.
Tal vez tú digas, no, pero son tanto, eso casi no cuesta nada. O también tú debes poner la propina que tú le das cuando tú vas a la bomba de combustible y el bombero deposita el combustible en el tanque de tu auto. O sea, tú tienes que poner todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si tú no lo pones todo, tú vas a tener un descuadre. Entonces, no importa lo insignificante que usted crea que sea algo, es bueno ponerlo en su presupuesto y asignarle un valor. Entonces, luego que tenemos una lista de los ingresos y los gastos, sean fijos o variables, lo que tenemos que hacer es restarlo. Restarle a los ingresos, restarle los gastos. Y ahí vamos a tener la disponibilidad. Pero ¿qué pasa? Yo recomiendo mucho lo que es el presupuesto en base cero. ¿Por qué? Porque si cuando usted termina de preparar su presupuesto tiene una disponibilidad de 10,000 pesos o $500, lo que usted tiende a hacer es dejar ese dinero ahí y realmente lo gasta y no sabe en qué lo gastó. En cambio, cuando nosotros tenemos un presupuesto en base cero, lo que hacemos en ese momento que vemos el disponible que tenemos es reubicarlo en cualquiera de las otras categorías. Entonces podemos utilizarlo para destinarlo al ahorro o para tal vez abonarlo a una de nuestras deudas, ¿por qué no? Y entonces de esa manera usted va a cerrar en cero. No le va a sobrar ni tampoco le va a faltar. También es muy importante que nosotros nos premiemos, pero con moderación. Y ya luego que hemos realizado nuestro presupuesto, que ubicamos cada centavo en una categoría y no nos quedó nada ahí sobrando, entonces nosotros analizamos nuestros gastos, analizamos si realmente nuestros ingresos están por encima de nuestros gastos. Si es lo contrario, entonces nosotros en ese momento comenzamos a hacer ajustes, como les había comentado anteriormente, y vamos rebajando y modificando cada monto de las categorías que se puedan modificar. Ahora veamos una regla inquebrantable en el presupuesto y es que usted jamás puede gastar más de lo que recibe. ¿Por qué? Porque si usted gasta más de lo que recibe, para usted cubrir ese rojo, ese sobregiro, usted va a crear deuda sobre deuda. ¿Y qué va a pasar? Usted va a ser una persona que siempre está endeudada. Entonces, si eso le está pasando, es bueno que usted se autoanalice y tome medidas para que pueda tener una mayor tranquilidad y para que pueda comenzar a lograr una salud financiera, pero no solamente lograrla, sino mantenerla a través del tiempo, porque realmente esto es un ejercicio que nosotros vamos haciéndolo paso por paso, pero cuando llega al paso número 5 se devuelve al paso número 1 y así nos mantenemos constantemente vigilando nuestras finanzas y siendo buenos administradores de las cosas que Dios nos da. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de algo muy diferente y es el ahorro. Y el ahorro es muy importante porque a través del ahorro nosotros podemos lograr nuestras metas y objetivos. ¿Pero qué es el ahorro? Pues el ahorro no es más que separar una cantidad de dinero con un propósito establecido para un uso futuro. Es decir, si yo gano 10,000 pesos, yo voy a guardar, por ejemplo, 200 o 300 pesos para un propósito específico. Entonces, yo lo voy a guardar separado y ese dinero lo voy a usar en el futuro, sea para una de las metas que yo establecí o para irme de vacaciones, porque no, hay que premiarse. Y ya sabemos, el ahorro es simplemente separar dinero de tus ingresos, destinarlo para un propósito, para tú utilizarlo en el futuro. Y vamos a ver cómo nosotros podemos crear o desarrollar el hábito de ahorro. Y lo primero que tenemos que hacer es planificarnos. ¿Y cómo nos planificamos? Nos planificamos a través de metas. Y a qué yo me refiero cuando hablo de separar, es que digamos que usted tiene una cuenta de nómina y en esa cuenta usted tiene una tarjeta de débito asociado. Es muy conveniente que nosotros podamos crear una cuenta paralela donde podamos ahorrar. ¿Por qué? Porque si dejamos el dinero junto, realmente es muy tentador usted tener disponibilidad ahí, que simplemente con un tarjetazo ya tiene el dinero, entonces con una tarjeta de débito.
Entonces, por eso es muy importante que nosotros separemos nuestro ahorro de nuestra cuenta principal. También nosotros podemos automatizarlo. ¿Y cómo lo automatizamos? Pues nosotros nos dirigimos a nuestro oficial de cuenta y le comentamos que nosotros queremos una cuenta paralela o una cuenta SAN o una cuenta separada. Cada banco tiene como un nombre diferente, pero se utiliza mucho la cuenta SAN. Y usted puede destinar el monto que usted considere conveniente, sea el 10% de sus ingresos, o sea el monto que necesita para lograr las metas que ya definimos al principio. Y, por ejemplo, usted le va a decir, mira, los días 15 de cada mes yo necesito que automáticamente de mi cuenta principal se mueva a mi otra cuenta paralela 1,000 pesos. ¿Y qué va a pasar? Que no es lo mismo yo entrar al internet banking y yo hacer una transferencia, o no es lo mismo yo ir al banco a depositarlo, sino que inmediatamente el dinero caiga el día 15, el dinero va a caer, pero se va a mover automáticamente. Usted no va a tener que hacer absolutamente nada. Entonces, eso le permite a usted cumplir con el ahorro de una manera más práctica. Entonces, otra forma de nosotros crear el hábito de ahorro es pagarnos a nosotros mismos. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Es que nosotros destinemos, o sea, que el monto del ahorro esté identificado en el presupuesto. Entonces, usted debe pagarse a usted primero y puede ser que en cierto momento tal vez usted no pueda ahorrar porque tal vez tiene demasiadas deudas, demasiados compromisos, pero señores, no dejen de ahorrar. Usted puede ahorrar 100 pesos, 200, 500 y no dejar de hacerlo. Ya cuando usted se nivele un poco, usted continúa. Pero si usted en cierto momento deja de ahorrar, realmente usted simplemente dice, sí, yo puedo hacerlo, yo me voy a comprometer a continuar con mis ahorros porque yo quiero lograr esa meta que yo tanto quiero. Y entonces, si usted se cae, usted simplemente vuelve y se levanta, pero no diga, no, porque yo no sirvo para ahorrar, porque siempre me detengo después que empiezo, no. Sino que usted puede recomenzar cada día. Entonces, es muy importante monitorear y monitorear qué tanto nosotros cumplimos nuestro ahorro, pero también monitorear nuestros gastos para hacer un contraste, porque si lo monitoreamos podemos hacer ajustes como vimos anteriormente. Entonces, otro componente muy importante para desarrollar el hábito de ahorro es que usted debe tener un compromiso con usted mismo, porque nosotros somos muy dados a solamente pagar las deudas que tenemos, pero no nos pagamos a nosotros mismos, no ahorramos, y el ahorro te da seguridad. Vamos a ver por qué más adelante. Entonces, el compromiso y la consistencia van de la mano. Es muy importante que usted se comprometa para ahorrar. Y vamos a continuar con el fondo de emergencia. Y el fondo de emergencia es uno de los tipos de ahorro. Hay varios tipos. Está el ahorro regular, que es donde caben casi todos. Dígase un viaje, comprar una casa, comprar un carro, etcétera, etcétera. Pero el fondo de emergencia es un tipo de ahorro. ¿Y qué es el fondo de emergencia? Pues el fondo de emergencia consiste en usted tener el equivalente a de 3 a 6 meses de sus gastos fijos. ¿Y por qué los gastos fijos? Porque son los gastos que usted necesita para vivir. O sea, no es que usted va a incluir ahí la salida al cine, que las vacaciones, no. Porque debe ser un fondo destinado única y exclusivamente para las emergencias. Por ejemplo, ahora en esta situación que estamos viviendo, hay muchas personas que están sin empleo. Y si esas personas tienen un fondo de emergencia, pueden utilizarlo, pueden sostener a su familia, pero no solamente utilizarlo, sino que se va a sentir seguro. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se encuentra en una situación de emergencia como esta y está sin trabajo, durante el tiempo que usted va a sobrevivir con ese dinerito que tiene guardado o con ese clavito, como decimos aquí en República Dominicana, que viene siendo como un dinero que usted tiene guardado, ahorrado, mientras usted lo utiliza, usted va a ir pensando en alguna solución, va a buscar un trabajo, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando ese dinero se acabe, ya usted va a tener otra fuente de ingreso. Pero usted no se va a quedar ahí, sino que cuando usted comience a generar ingresos nuevamente, usted va a reponer ese ahorro que usted tenía. Y aquí vemos que cuando tú tienes un fondo de emergencia, tú evitas crear nuevas deudas, porque
cuando se te daña el carro, si se te enferma alguien o si te suspenden del trabajo, tú vas a tener un dinero ahí y tú no vas a dar un tarjetazo, sino que tú lo vas a utilizar. Pero es muy importante que sea exclusivamente para emergencias. Y aquí vemos algunos tipos de emergencias. Se te quemó la casa, un accidente, te suspenden del trabajo. Ahora vamos a ver qué no son emergencias. Y aquí tenemos que ya, por lo menos aquí en República Dominicana, ya va a comenzar el año escolar. ¿Y qué pasa? Que los padres tienen que comprar los útiles escolares de sus hijos. ¿Qué pasa? Que eso no es una emergencia. Les digo por qué. Porque ustedes saben que todos los años, en X mes, sus hijos van a comenzar el colegio. Y por eso no es una emergencia, porque usted lo sabe. No es algo que surgió de la nada o de repente, un imprevisto, sino que usted lo sabe. ¿Y qué usted hace? Pues usted debe ir creando una provisión, o sea, ir guardando un dinerito para ese fin, para que cuando llegue el día ya usted lo tenga y no tenga que crear una deuda nueva para poder entonces cumplir con esa parte. Y un viaje tampoco es una emergencia. Usted no se levanta hoy y dice, oh, pero yo debería darme un viajecito, me voy mañana. No, un viaje no es una emergencia y tampoco el seguro del carro no es una emergencia. Usted sabe que tiene que renovarlo cada año y por eso debe planificarse. Y ahora vamos a hablar un poquito del sistema de sobres. ¿Y qué es el sistema de sobres? El sistema de sobre, a mí me gusta hablar de él o mencionarlo cerca del ahorro. ¿Por qué? Porque el sistema de sobres es un sistema que consiste en clasificar tus gastos en diferentes categorías y tú le pones, y tú le pones nombre a cada sobre. Por ejemplo, este dice supermercado y tú vas separando tus categorías en sobrecitos y ahí tú pones el dinero que tú vas a destinar para esa categoría, tú lo pones aquí y a medida que tú lo vas utilizando, tú vas escribiendo aquí mismo cuánto dinero tú tenías, digamos que 500 pesos, y si tú utilizaste 50 pesos, entonces luego tú vas a tener 450. Entonces, ¿para qué sirve el sistema de sobres? Se usa para administrar tus finanzas y para controlar tus gastos. ¿Y por qué para controlarlos? Bueno, porque si tú dices que vas a tener 500 pesos para pasaje durante una semana y lo vas poniendo aquí y digamos que hoy es lunes y ya para el lunes siguiente tú no tienes ni un peso, no, digamos que para el miércoles. Y si es de lunes a lunes y ya el miércoles tú no tienes ningún peso para pasaje, ya tú sabes que tú te excediste y tú no cumpliste con lo que tú tenías programado. Entonces, por eso es muy efectivo este sistema para tú poder controlar tus gastos. Pero ojo, este sistema funciona única y exclusivamente con los gastos variables. ¿Por qué con los gastos variables? Bueno, porque si tú sabes que tú pagas de renta del teléfono 1,500 pesos, ya tú sabes que mensualmente eso no va a cambiar. Entonces, de nada vale que tú pongas los 1,500 pesos aquí, si el día a día tú lo vas a pagar y eso es. No, es bueno poner gastos variables. Por ejemplo, digamos que el pasaje, también un gasto variable puede ser lo que usted consume en el salón, en la peluquería, también lo del supermercado, porque aunque el supermercado es un gasto fijo, es fijo porque tú lo utilizas siempre. Pero tú, por ejemplo, destinas y dices, yo voy a utilizar 5,000 pesos al mes. Entonces, si el día 25 ya tú utilizaste tus 5,000 pesos que tú tenías en tu sobre destinado para el supermercado y tú quieres comprar tal o cuales cosas para rellenar, ya tú sabes que tú tienes que acomodarte con lo que hay en la casa y no gastarlo. Ahora bien, si en tu categoría, si en este sobre, tú tienes lo destinado para, digamos que para el transporte. ¿Y qué pasa? Que el transporte es muy importante porque si no, tú no puedes ir a trabajar y se te acabó el dinero. Tú revisas tus otros sobres y si en uno de ellos te ha sobrado dinero, entonces tú lo puedes tomar prestado. Pero eso se hace cuando es para algo muy necesario, por ejemplo, el transporte, porque tal vez si es otra cosa, puede esperar. Y la idea es que nosotros tengamos límites al momento de utilizar nuestro dinero. Recuerden, el sistema de sobre lo utilizan con las categorías o con los gastos que son variables, ponen el dinero aquí, tengan pendiente que no pueden utilizar la tarjeta
que si se acabó el dinero. Tampoco funciona con la tarjeta. ¿Y cuáles son los objetivos? Los objetivos son ponerme límites en mis gastos. Y también cuando yo tengo el sistema de sobres, yo evito gastar de más porque yo gasto lo que tengo presupuestado para cada categoría. Ya saben, pueden ir probando el sistema de sobre para ver qué tanto les funciona. Si realmente lo hacen al pie de la letra, van a tener muy buenos resultados porque van a cumplir con los límites que ustedes tienen establecidos. Y vamos a hablar un poquito ahora del historial crediticio. ¿Y qué es el historial crediticio? Bueno, el historial crediticio yo lo comparo con lo que es tu currículum vitae. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a buscar un trabajo, tú actualizas tu currículum, tú pones las mejores experiencias, tú lo pones de una manera que se vea atractivo. Pues es como tu carta de presentación. Así también cuando nosotros vamos a un banco, ellos revisan nuestro historial crediticio y si nosotros tenemos un mal comportamiento, realmente no vamos a poder disfrutar o no vamos a poder adquirir el producto que nosotros estamos solicitando al banco. Entonces, yo les recomiendo que ustedes puedan revisar su historial crediticio cada cierto tiempo, por lo menos cada 6 meses o cada 3 meses. ¿Por qué? Porque yo he visto muchos casos de personas que me han comentado que se han encontrado con deudas que realmente ellos ni siquiera tienen conocimiento, porque también pasan errores. Y entonces, por eso es muy importante, porque recientemente alguien me comentaba que tiene un préstamo y esa persona ha pagado su préstamo religiosamente mes tras mes y resulta que la última vez que revisó su historial crediticio tenía muchísimos atrasos y mucha deuda y un gran monto de deuda pendiente cuando ella nunca ha dejado de pagar. Entonces, eso fue un error del banco y del buró de crédito. Entonces, por eso es muy importante que nosotros revisemos nuestro historial, que veamos nuestro comportamiento. Entonces, no sé cuáles de ustedes saben cuál es su puntaje del score crediticio. ¿Y qué es el score crediticio? El score es un puntaje que tenemos todos los que tenemos productos financieros en nuestro historial crediticio y ese puntaje, mientras más alto, es mejor para ti porque tú puedes obtener mejores beneficios en el banco, una mejor tasa, un mejor plazo. Pero ¿cómo se calcula exactamente el historial crediticio? Pues se calcula automáticamente y lo que afecta exactamente es tu comportamiento. Si tú tienes un buen comportamiento, si tú siempre pagas a tiempo, si tu tarjeta de crédito tú no la sobregiras, si tú honras todos tus compromisos, sean con el banco como también los servicios, señores, muy importante que nosotros paguemos a tiempo el agua, la luz, la electricidad, porque realmente hay bancos que no lo toman en cuenta, pero hay otros bancos que si usted tiene un teléfono en legal, o sea, si tiene ese servicio en legal, eso le impide a usted poder obtener un préstamo. Hay otros que no lo consideran, pero como usted no sabe cómo es la política interna del banco donde usted va a solicitar, por eso es muy bueno que ustedes honren sus compromisos, tanto financieros como de los servicios. ¿Y sabían ustedes que pueden generar su historial crediticio totalmente gratis? Por lo menos aquí en República Dominicana lo podemos hacer a través de TransUnion. Y a los que son de otro país, sea de Argentina, Colombia, Estados Unidos, yo les recomiendo que ustedes puedan investigar, sea con su oficial de cuenta o con cualquier persona en el banco, cómo ustedes pueden consultar su historial crediticio para que ustedes sepan qué medidas deben tomar para mejorarlo. Y en el caso de República Dominicana, pueden entrar a esta página que tenemos aquí de TransUnion, seleccionan crear cuenta, siguen los pasos y establecen unas preguntas de seguridad y en esta parte de aquí, como vemos, crea tu cuenta y automáticamente ya usted va a poder visualizar cuál es su historial crediticio, cuál es su hoja de vida de crédito, digamos. Y entonces, de esa manera, usted se puede dar cuenta si hay algún error, si hay un fallo, si tiene un puntaje muy bajo. Me parece que el puntaje máximo es como de 700 y pico o de 800 puntos. Ya usted sabe que si usted tiene 400 puntos, está en la mitad, pero puede mejorarlo realmente. Saben que mientras más alto, entonces
ustedes pueden tener, o sea, pueden recibir mejores ventajas, mejores beneficios, una mejor tasa de interés al momento de tomar un préstamo. Mientras mejor es su comportamiento crediticio, más ventajas ustedes reciben del banco. Y ya a medida de resumen, para ir terminando, vamos a ver aquí cómo organizar nuestras finanzas. Ya vimos todas estas cosas durante todo el tiempo que tenemos compartiendo, pero vamos a ver aquí como a medida de resumen para que ustedes puedan ir viéndolo ya junto. Y tenemos que cómo organizamos nuestras finanzas. Bueno, lo primero es manejarnos con un presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos registrar nuestros gastos diarios, porque eso nos permite a nosotros realizar ajustes oportunos. También debemos desarrollar una cultura de ahorro, defina metas y páguese a usted primero. También otra cosa que nos permite organizar nuestras finanzas es que nosotros podemos invertir. O sea, para invertir no necesariamente usted tiene que ser rico o tiene que sobrar el dinero, sino que si usted tiene una cuenta de ahorro y tiene un dinerito ahí, si usted ahorra ya está a un paso para convertirse en inversionista. ¿Por qué? Porque ese dinero usted puede poner en un certificado financiero y generalmente las cuentas de ahorro, por lo menos aquí en República Dominicana, pagan alrededor de un 1 o 1.5%. Tal vez una muy buena te pague un 2 anual. Entonces no es lo mismo tú recibir un 1% que tú recibir un 10 o un 12%. Entonces si tú tienes un dinerito guardado ahí en tu cuenta de ahorro, yo te recomiendo que tú te asesores, que tú investigues y puedas ver cuáles opciones de inversiones tú tienes. ¿Y qué es invertir? Bueno, invertir es el arte o consiste en producir dinero con el dinero. O sea que si tú tienes un dinerito guardado, ponlo a trabajar por ti. Y otro paso o otra cosa que podemos hacer para organizar nuestras finanzas es monitorear tu historial de crédito. Revisa tu historial al menos cada 6 meses. Se me pasó comentarle que puedes revisarlo gratis 4 veces en el año, porque cada 3 meses tú lo puedes revisar una vez. Y cuando tú lo revisas esa vez, lo vas a tener habilitado durante 7 días. A los 7 días ya no lo va a poder ver hasta que pasen 3 meses más. Entonces, lo que yo particularmente hago es que yo lo descargo o lo guardo como un PDF para tener un histórico de mis historiales crediticios. Y por último, elabora un plan para cancelar tus deudas. Elige el plan que más te convenga. Hay varios planes, por ejemplo, está el método bola de nieve, que consiste en tú pagar la deuda menor y hacerle pagos extraordinarios cuando esa deuda ya tú la cancelas. Entonces, ese dinero que tú le pagabas a esa deuda, tú se lo sumas al pago de la siguiente deuda que sea menor y así tú puedes cancelar tus deudas de una manera acelerada. Pero hay otro método que se llama el método avalancha. Y el método avalancha, a diferencia del bola de nieve, que primero paga las deudas más bajitas, o sea, de menos dinero, el método avalancha es pagar primero las que tienen una tasa de interés mayor, porque así tú te ahorras un dinerito en intereses que lo puedes utilizar en otra cosa. Y también, muy importante, utiliza tu tarjeta de crédito con responsabilidad. ¿Y cómo tú la utilizas con responsabilidad? Bueno, tú solamente consumiendo o pasando tu tarjeta cuando tú sabes que tú vas a poder pagarlo, cuando tú sabes que eso está dentro de tu presupuesto. Entonces, así tú puedes utilizar tu tarjeta de crédito de una manera responsable, pagarla siempre a tiempo y no sobregirarte. Esto es todo. Para ir cerrando ya vamos a ver esta frase. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Entonces, ahora nosotros tenemos que aplicar todos esos tips que fuimos viendo a través de del material que compartimos y ustedes verán que van a tener buenos resultados en sus finanzas. Esto es todo por el momento y Jennifer, puedes continuar. Muchas gracias por su tiempo. Jennifer, puedes continuar, ¿o Kenia? Sí, aquí estamos. Bien, ya yo terminé y que nos queda a nosotros continuar y aplicar los conocimientos. Con ustedes, Jennifer.